la ensalada más práctica y deliciosa para reuniones navideñas. En Qué Rico Recetas seguimos con esta temporada tan deliciosa de ensaladas navideñas. Si le gusta este tipo de preparaciones, lo invito a suscribirse, guardar la receta que más le guste y compartirla para que nadie se pierda estas ideas tan frescas y tan ricas. Vea, pues no se me vaya porque esta ensalada queda espectacular y además es muy económica. Inicio con una piña madura, la lavo muy bien bajo el chorro de agua, le retiro su cáscara y esos punticos negros que siempre tiene. Tomo 3 rodajas, que es la cantidad que necesito para esta receta, y las corto en cubos pequeños, incluyendo su centro porque también aporta sabor y fibra. Pongo esta piña en una olla y le agrego una cucharada de azúcar. La dejo cocinar en sus propios jugos hasta que se evaporen. Este paso resalta muchísimo el sabor, queda más doradita y con un aroma increíble. Vea, si usted disfruta este contenido, hágalo notar y suscríbase. Ese clic suyo es como un vamos pues siga que va bien y eso nos impulsa al resto a seguir trayéndole buenas recetas cada día. Hágale que este canal también es suyo. Mientras la piña se cocina, sigo con medio repollo blanco pequeño. A mí el repollo me encanta porque además de aportar volumen, mejora la digestión y da ese toque crujiente que hace que la ensalada quede viva. Lo corto muy finamente, en tiras delgadas, lo paso a un recipiente y le agrego agua hirviendo. Lo dejo allí 3 o 4 minutos para que se suavice un poquito sin perder su textura. ¿Usted cómo prefiere el repollo en las ensaladas? ¿Más suavecito o bien crocante? Déjeme saber ahí en los comentarios. No me están comentando y eso me deja pensando que de pronto no están tan antojados. No me deje así, déjeme un comentario ahí mismo, cuénteme cuál es su receta favorita o qué ingrediente quisiera que use. Lo que usted diga nos ayuda un montón a seguir creciendo esta comunidad tan especial de Qué Rico Recetas. Ahora sigo con una manzana verde. La corto en rodajas, le retiro el centro con las semillas y luego la paso a cubos pequeños. La manzana verde le aporta vitaminas, fibra y frescura a esta preparación, ideal para acompañar comidas más pesadas en la temporada navideña. En una ensaladera combino todo, el repollo suavecito, la manzana verde, la piña doradita y 100 gramos de uvas pasas. Preste atención porque esta mezcla de texturas y sabores es lo que hace que esta ensalada sea tan ganadora en cualquier mesa. Mientras dejo eso ahí reservado, preparo el aderezo. En un recipiente agrego 200 gramos de crema de leche, que es lo que le va a dar esa textura cremosa tan irresistible. Exprimimos el jugo de medio limón para darle un toque ácido que balancea perfecto. Agrego una cucharada de vinagre blanco y una cucharada de miel de abejas, que es mi favorita porque endulza de forma natural sin saturar. Pongo también una pizca de sal. Empiezo a batir hasta que todo quede suave, cremosito y bien integrado. Vea pues, este aderezo queda tan bueno que uno lo puede usar hasta para otras ensaladas, así que guarde esta fórmula. Y ya que estamos hablando de aderezos, ¿a usted cómo le gustan? ¿Más dulces o más cítricos? Coméntenme que me encanta leerlos. Ahora sí, incorporo el aderezo a la ensalada. Mezclo muy bien con una cuchara grande, despacio, asegurándome de que cada ingrediente quede cubierto con ese sabor tan rico. En este punto ya está lista para servir. Esta ensalada es perfecta para acompañar carnes asadas, pollo al horno, pavos, pernil o incluso platos fríos. Bueno, ya terminamos esta receta tan bonita. Dígame algo, ¿qué ingrediente le pondría usted para darle su toque personal? ¿O cuál es su ensalada navideña favorita? Cuénteme ahí en los comentarios, cierto que entre todos aprendemos montones. Si le gustó este video, regáleme un me gusta, compártalo, guárdelo y déjeme un comentario que eso nos ayuda un montón a seguir creciendo esta comunidad tan especial de Qué Rico Recetas. Gracias por acompañarme hoy y por siempre estar aquí. Nos vemos en la próxima preparación. Venga, no se la vaya a perder que viene otra ensalada espectacular.